patacuntumba, sacatacumba, patacuntumba, sacatacumba, patacuntumba, sacatacumba, patacuntumba, sacatacumba, pata. ¡Hey! ¿Cómo están? Mi nombre es Marcos Augusto Napa Ormeño y esta vez quiero invitarlos a que me acompañen en este documental que tengo en mente hace muchos años. Esto se trata de nada más y nada menos que El Cajón, Su Majestad El Cajón. Aquí ustedes van a ver la diversidad que encontramos en este instrumento de percusión. Yo se las voy a mostrar con respeto y con el mismo cariño de siempre. Con ustedes, Su Majestad El Cajón. Hace mucho tiempo, en una escuela me preguntaron si es que yo tenía alguna idea cómo los negros hacían para hacer su música cuando eran esclavos. Yo les comenté que la historia cuenta que en algún momento ellos encontraron en la madera un aliado y buscaban, por ejemplo, en las cómodas, los cajones de las cómodas o los cajones de un escritorio, por ejemplo, y hacían su música. Yo aquí tengo un cajón de un escritorio de madera y voy a tratar de hacer un ejemplo de cómo ellos quizás tocaban en ese entonces. Eso es. Y además de que ellos usaban cualquier tipo de madera para hacer música, los patrones musicales también eran distintos, ¿no? Eso era un festejo muy tocado a la antigua, como se dice. La otra que también escuché era de que ellos encontraron en las sillas de madera, por ejemplo, o en los bancos de madera, también un instrumento de percusión. Un banco, señores. Y suena así. Cuenta la historia que en la búsqueda por instrumentos, los negros esclavos encontraron dos piezas muy importantes y una de ellas fue la cajita. La cajita que la encontraron en las iglesias se usaba para colectar el dinero en las misas. Y la cajita suena así. Cajita, señores. Qué instrumento para interesante, ¿verdad? Pero también encontraron otro instrumento, la quijada del burro, que antes, dice la historia, usaban las quijadas de los caballos. Este instrumento también lo llamaban en ese momento carrasca. Así es que era un nombre onomatopéyico, como se dice. Entonces, ahora yo les voy a demostrar cómo suena la quijada. Quijada de burro. Recordando mis tiempos en Perú Negro, empecé muy chico, a los 16 años, cuando todavía estaba en el colegio.
Y recuerdo de aquella época mi primera presentación en un teatro en el Callao. Fue una cosa que nunca olvidaré. Perú Negro para mí siempre ha significado la escuela y una importancia innumerable. Todo lo que yo aprendí en Perú Negro de manos de grandes maestros, ¿no? En especial de mi maestro Ronaldo Campos, mi tío Ronaldo Campos, quien me, me dio todos los trucos que hay en el cajón en realidad, ¿no? Así es que yo siempre traté de imitarlo, de copiar su estilo, su pasión que él tenía para tocar el cajón. De verdad que Perú Negro ha sido una gran escuela para mí y solamente tengo gratitud para Perú Negro. Esta vez quiero hacer este video desde este hermoso sitio que me recuerda a las chacras en el Perú. Ahí atrás ustedes pueden ver a las vacas y este es un sitio muy bonito. Así es que pensé en hacer esta parte en este sitio, ya que el cajón y los ritmos que voy a mostrar ahora son los más antiguos, se puede decir. Primero está la zamacueca, el panalivio y el landó, ¿no? Y lo otro es de que les voy a mostrar mi cajón que yo he hecho con mis manos. Este cajoncito es hecho de madera, solamente madera rústica, va con clavos y con cola, nada más. Un cajón rústico se puede decir. Panalivio. Muy bien, ese fue el panalivio. Y ahora, zamacueca. Y pasando los carros por acá, porque estamos al borde de la pista. Y finalmente, landó, este toque de mi tío Ronaldo Campos. Y la gente saludándome porque pasa por aquí. Así es que nada, señores, disfruten este video con todo mi cariño. El cajón. El festejo tiene muchas variaciones y Perú Negro fue creador de estas, de la mayoría. En realidad, Perú Negro fue muy ingenioso, Ronaldo Campos fue muy ingenioso para crear distintos estilos para las diferentes danzas que iban o que van en el ritmo de festejo. Así es que yo tengo aquí la muestra de lo que Perú Negro hizo y ustedes están aquí para disfrutarlo. Así es que empezamos con las variaciones, con las distintas variaciones del festejo. Número 1. Coa, coa, coa. Eso es, eso es. Ajá. Esa es una variación de festejo que se usa mucho en el ambiente artístico. Hay otra también que voy a mostrarles y va así. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Eso es. Esa es una segunda variación. Y
Continuando, voy a hacer una variación que posiblemente ustedes la han escuchado, que la usan mucho para el baile Son de los Diablos. Va así. Ahí nomás, ahí nomás, ahí nomás. Esa es otra variación de festejo, señores. Ahora, vamos entrando a la candela. Una que posiblemente también ustedes la han escuchado, que Perú Negro la hizo muy famosa en una canción que se llama... Mejor escúchenlo. ¿Cómo se llama? Inga, por supuesto que sí. Así es que esa es otra variación de festejo, señores. Y ahora les voy a enseñar una que también, y esto sí lo voy a mencionar, que Perú Negro creó para el baile festejo de ritmo. Esa es festejo de ritmo, ¿ah? Eso es una cosa, pero candela, candela. Y hay otro también, otro baile que Perú Negro hizo, que se llama El Estuve Cobando. Y la base rítmica también es muy sabrosa y suena así. Ahí hice algo que yo también solía hacer cuando tocaba con Perú Negro, pero la base rítmica que me enseñó mi tío Ronaldo es muy variada, además, es muy variada, tiene mucho juego y eso juega mucho con la canción también, ¿no? Así es que, señores, ahí están las bases rítmicas que tiene el festejo, mucha variación entre las cosas libres también que se han creado. Estas son bases que sirven para acompañar en canciones o en bailes, en lo que usted guste, ¿no? En realidad hay mucha variación. Esto es lo que yo aprendí en Perú Negro y aquí los traigo con todo el respeto y con la venia de los mayores. Bien, ahora vamos a pasar a algo que me gusta mucho, unos toques que me gustan mucho, que son los toques de afro. Los toques de afro siempre eran un poco, ¿cómo decirlo? Un poco más complicados hasta cierto punto, pero eran muy ricos también. Y yo disfruté mucho siempre cuando estuve en Perú Negro, cuando tocaba los afro. Hay uno en particular que me gusta mucho, pero voy a empezar con este que es muy sencillo, pero que nadie lo hace, ¿ah? Nadie. Y fue creado en Perú Negro. Y es algo así.
Ahí nomás, ahí nomás. ¿Ah? Esa base iba acompañada con toques de congas, con bongo que iba marcando también las danzas y con un toque de campana muy sutil y muy interesante que no lo puedo hacer en este momento y además que se trata solamente de darles las bases rítmicas del cajón. Esa era la parte lenta de ese afro que hacía Perú Negro. Ahora la parte rápida, que es muy parecido, pero rápido. Afro. Cerré mis ojos y me puse a recordar aquellos tiempos cuando tocaba con Perú Negro y cuando tocábamos este afro. Era una cosa increíble. Bueno, y así como ese afro, hay otro que también tiene un toque, a ver, más o menos así. So, lo que quiero explicar con este toque es que el cajón solamente hace la primera parte y la respuesta la hacía el bongo y había un complemento con las congas, pero el cajón solamente hacía eso, ¿no? Y eso era todo, ¿ok? Había la fuga también de este y que es uno de los toques que más me gusta y es así. Y aparte de esta fuga, había otra que sí se hizo muy popular también en el ambiente artístico, que es esta. Esa era la fuga del afro también, ¿no? Así es que ahí lo voy a dejar, no voy a poner más, para que ustedes tengan esas dos variaciones en toques de afro. Y estos, vuelvo y repito, los hizo Perú Negro. Perú Negro creó todo esto, señores, para ustedes, para el mundo, para contribuir a nuestra música. Es un aporte inmenso que nos dio Perú Negro con estos toques en el cajón, ¿no? Difundirlos yo creo que no es malo, pero sí hay que respetarlos. Esto fue hecho por Perú Negro, por Ronaldo Campos y por muchos genios más que pasaron por esta agrupación increíble que hasta el día de hoy sigue dando lauros al Perú, como se dice, hasta el día de hoy. Así es que, nada, yo estoy feliz de haberles podido mostrar el cajón en su dimensión y todavía falta, no se vayan. Y ahora, para finalizar, voy a hacer un solo, algo libre, algo espontáneo en el ritmo de festejo.
cajón.